¿Qué tal? El día de hoy vamos a exponer la actividad integradora 3 de la materia de Derecho Mercantil para el tercer parcial, en la cual vamos a exponer los temas vistos en este módulo, de los cuales abarcan los contratos mercantiles, los elementos de un contrato, los cuales son los vicios del consentimiento y clasificación de los contratos mercantiles, el cual va a ser expuesto por nuestro compañero Johan. También se expondrá lo que es el derecho concursal mercantil, el cual será expuesto por su servidor Sergio. Y para finalizar, se expondrá la etapa de quiebra, la cual será expuesta por nuestra compañera Hilda. Comenzamos. Bueno, como comentó mi compañero Sergio, empezaremos con lo del contratos mercantiles. En una actividad empresarial, en todos los casos, nos vamos a ver obligados a firmar contratos con proveedores, propietarios de bienes inmuebles y una infinidad variada que resultarán necesarios por una u otras circunstancias, ¿no? Un contrato en sí, pues es un instrumento por el cual las distintas partes que participan en él pues se obligan en una materia determinada, ¿no? Teniendo en cuenta esta definición, es necesario percatarse que de varios factores, como una mala ejecución o adhesión de cláusulas sin un estudio previo, pues se pueden derivar graves consecuencias, ¿no? En este sentido, el conocimiento del funcionamiento y de las características de cada contrato es fundamental a la hora de aplicarlo. También podría mencionar que toda actividad económica que finaliza con la realización de un negocio lleva aparejadas diversas acciones y características que deben ser tenidas en cuenta pues, para su realización. Este gran número de formalidades que se tienen que dar para que la operación se realice en los términos acordados hace necesario la firma y comprensión de documentos en los que se recojan. Por este motivo, el empleo de contratos tiene una gran relevancia en las relaciones mercantiles, siendo de todo imprescindible un buen asesoramiento, ¿no? Existen diferentes tipos de contratos mercantiles. En cualquier caso, pues el objetivo final es evitarse problemas al tener un documento válido y legal con el que iniciar las reclamaciones pertinentes a través de la vida civil, judicial o mercantil, ¿no? Los elementos del contrato mercantil son tres. Está la de consentimiento, lo formal y objeto. También de igual forma, los contratos tienen vicios de consentimiento, que son cuatro. Está la de error, violencia, dolo, incapacidad de alguna parte. Y pues claro, también cada contrato mercantil tiene su clasificación. Uno se clasifica como unilaterales o bilaterales también, onerosos, reales, consensuales, formales, solemnes, pues principales, accesorios, instantáneos, tactos sucesivos, entre otros. Y pues bueno, esta parte termino en lo que es los contratos mercantiles. Ahora proseguimos con lo del derecho concursal mercantil con mi compañero Sergio. Adelante, compañero. Muchas gracias, compañero. Y sí, ahora hablaremos sobre el derecho concursal mercantil de nuestro país, en donde podemos decir que el concurso mercantil es un estado jurídico de sanción, declarado existente por una autoridad judicial federal. Y bueno, ¿qué con esto? Bueno, pues cuando el patrimonio del deudor insolvente no cubre la totalidad de la deuda que ha acumulado frente a diversos acreedores, entiéndase bancos, bonistas, proveedores, trabajadores, inclusive Hacienda, eh, y es probable que, pues vaya, solo haga frente a algunos pagos, dejando pues, a los otros acreedores en situación de desventaja por no cobrar pues, el dinero que les debe, ¿no? Entonces, para paliar todos estos desequilibrios, el derecho concursal regula, pues vaya, como tal, el concurso de los acreedores. Entonces, esto se trata de un proceso judicial
que tiene como objetivo que el deudor insolvente y sus acreedores alcancen un acuerdo que permita al primero cumplir con sus obligaciones. Y bueno, existen dos etapas del concurso mercantil, que es la conciliación y la etapa de quiebra. Y bueno, referente a la conciliación, pues es la conservación de la empresa, del comerciante, mediante el convenio que suscriba con sus acreedores reconocidos. Y ahora, referente a la quiebra, bueno, nuestra compañera Hilda nos explicará más a profundidad sobre este tema. Adelante, compañera. Gracias. La quiebra, ¿qué es primeramente la quiebra? Es una situación jurídica donde una persona se muestra incapaz de cumplir con sus obligaciones financieras debido a que no posee los recursos económicos necesarios para hacerlo. Cuando la entidad física o moral no puede cumplir con sus acreedores, puede apelar al recurso jurídico que pues es la quiebra. Esta es la segunda etapa, como mencionaba Sergio, de la ley de concurso mercantil. En esta se procede a la liquidación de la universalidad del patrimonio del fallido para hacer frente a sus obligaciones. ¿En qué momento el comerciante es declarado en estado de quiebra? Bueno, existen 3 puntos en los que ya el comerciante está en estado de quiebra. El primero es cuando el propio comerciante lo solicita. Esto puede considerarse una práctica fraudulenta porque pues no se sabe si realmente lo está, por lo cual normalmente se hace un juicio para determinar si el comerciante posee o no los recursos para hacer frente a sus obligaciones. También cuando hayan transcurrido el término para la conciliación, que es lo que mencionaba Sergio, y sus posibles prórrogas, y no se llegó a un convenio ante un juez. Y la tercera es cuando el conciliador solicite la declaración de quiebra por falta de colaboración o disposición del comerciante o pues la mera imposibilidad de hacerlo. La declaración de quiebra, ¿cómo se lleva a cabo? Bueno, primero que nada, se hace la declaración de la suspensión de la capacidad del ejercicio del comerciante, sobre todo los bienes o derechos que integren pues la llamada masa de quiebra. Lo que en la primera etapa, que es la conciliación, pues no se llega a ese caso, porque en la etapa de la conciliación el comerciante sigue siendo el administrador de su negocio. Después de esto se da una orden al comerciante, a sus administradores, a sus gerentes y dependientes de entregar al síndico, quien a partir de en ese momento se vuelve el administrador de la llamada masa de quiebra y sustituye procesalmente al fallido. En este caso, pues, se vendría siendo el comerciante. El juez da la orden a todas las personas que tengan posesiones, bienes del comerciante, de entregarlos pues al síndico y ya de ahí a los deudores del comerciante se les prohíbe pagar o dar pago sin la autorización del síndico. De hacer caso omiso a esto, se puede llegar a pagar el doble. Ya por último, se da la orden por el juez al instituto para que designe en un plazo de 5 días al conciliador como síndico. Se da la designación a quien se encuentre a cargo de la administración de la empresa del comerciante, teniendo las obligaciones de los depositarios, una disculpa, de los bienes y derechos que integran la masa. Esto es como el proceso de quiebra, cómo se lleva a cabo, y pues con eso terminaría el tema. Ahora vamos a proceder a hablar de nuestras conclusiones. Ok, las conclusiones. La pregunta es, ¿qué relaciones tienen los temas vistos en el mes con nuestra carrera profesional? Pues bueno, considero que para cualquier carrera se relacionan y deben de conocer sobre esta rama de derecho, su razón que fue creada, su núcleo, así como saber algunos conceptos o términos clave
que la compone el derecho mercantil. En mi caso, de la carrera de Administración de Empresa, se relaciona mucho en cuanto el manejo dentro del negocio, lo que es las ventas, publicidades, y en cuanto a los contactos con los socios, proveedores, vendedores, etcétera. También nos sirve lo que es un control dentro de la organización y también se puede respetar y cumplir lo que son las obligaciones y los derechos. Y crea un control para la economía del país también. Bueno, ahora sigue con mi compañero Sergio. Adelante, Sergio. Muchas gracias, compañero. Su servidor, también yo, pues estudia la carrera de Administración de Empresas. Y bueno, ¿esto qué tiene, qué relación tiene estos temas vistos con mi carrera? Pues bueno, tiene relación con el manejo de cómo proceder ante las etapas pues administrativas más difíciles por las que pueden pasar los empresarios y los comerciantes. Porque como se mencionó en la etapa de quiebra, y lo que hace el derecho concursal mercantil, son situaciones muy difíciles, que se requieren de procesos a veces un poco largos, muy largos, para pues resolver todos estos inconvenientes, problemas, que bueno, es una situación en la que nadie quisiera estar. Bueno, principalmente esto me sirve para asesorar oportunamente a las partes que estén involucradas para la resolución de estas controversias. Como mencioné, pueden ser situaciones que pueden a veces abarcar meses, inclusive en el comercio mercantil internacional pueden abarcar a veces años, prolongarse. Entonces, son situaciones muy complejas que están efectivamente muy relacionadas con la cuestión administrativa. Para finalizar, procedemos con mi compañera. Adelante, compañera. Gracias, Sergio. Yo estudié la carrera de finanzas, en mi caso. Pues en el tema de los contratos yo creo que es algo fundamental en cualquier licenciatura, ya que, como mencionaba Johan, es como alguna manera de hacer que se cumplan con las obligaciones o tener de alguna manera pues un comprobante de que se llegó a cierto acuerdo. En el caso del derecho concursal, es un tema que la verdad se me hizo muy interesante y creo que en el caso de las finanzas se aplica a ver la manera en que vamos a administrar nuestro dinero, de manera en que no tengamos que llegar a estos puntos en el que nuestra empresa pues llegue a la quiebra o ya no pues sea funcional, ¿verdad? Entonces yo creo que en el caso de las finanzas sería ver la manera en la cual administrar de manera efectiva y de manera pues inteligente nuestro dinero para no llegar a estos casos y pues siempre cumpliendo con nuestras obligaciones con cualquiera de nuestros acreedores. Perfecto, muchísimas gracias. Y con esto finalizamos esta actividad. Muchísimas gracias.